Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones, tomamos nota por favor, ecuaciones diferenciales exactas. Y para tratar de explicar las ecuaciones diferenciales exactas, recordemos una ecuación diferencial que ya hemos trabajado. Vamos a colocar por acá ejemplos. Ya saben que todo lo explicamos a través de ejemplos. Y vamos a recordar esta ecuación diferencial que en alguna ocasión la trabajamos. X diferencial de Y más Y diferencial X, esto sea igual a 0. Recuerden que nosotros separamos las ecuaciones diferenciales por funciones, donde esas funciones son de X y de Y. Acá tenemos nuestra función M. Y acá tenemos nuestra función n, donde estas funciones pues son funciones de x y de y. ¿Listo? Y evidentemente pues acá tenemos y, pero pues y a la 0, que eso sería 1, ¿no es cierto? Entonces esta ecuación diferencial la podemos escribir como aparece acá, distinguiendo cuál es la función m y cuál es la función n. Resulta que esta ecuación diferencial que tenemos acá, que es una ecuación muy simple, se puede solucionar a través del proceso de separación de variables, que fue una de las primeras formas que vimos para solucionar ecuaciones diferenciales. Recordemos, ¿cómo se hace esta ecuación diferencial a través de separación de variables? Pues les enseño a ustedes que esta se hace de la siguiente manera. Venga, tomamos nuevamente el lápiz grueso y esto se hace x diferencial de y tiene que ser igual a menos y diferencial de x. Claro, como esta cantidad está sumando, la podemos pasar al otro lado a restar. Y en este punto, pues separamos las variables. En este caso, esta cantidad que multiplica puede pasar a dividir y esto quedaría 1 sobre y por el diferencial de y, tiene que ser igual a menos. Y este que está multiplicando pasaría a dividir, o sea que se puede escribir como 1 sobre x diferencial de x. Y en este punto, voy a escribir nuevamente la expresión justamente acá debajo, se puede aplicar la integración, ya que hemos separado las variables. Recordemos que para separar variables, todo lo que tiene y tiene que quedar a un lado de la igualdad, en este caso al lado izquierdo, y todo lo que tiene x tiene que quedar al otro lado de la igualdad, en este caso al lado derecho. Voy a escribir nuevamente la expresión para poder aplicar la integral. Y al otro lado me da 1 sobre x diferencial de x y aplicamos integral a los dos lados de la igualdad. Entonces integramos a este costado y además integramos a este otro costado. Y ya conocemos el resultado de esa integración. El resultado de esta integración pues va a ser logaritmo natural de y, en este caso, debe ser igual al logaritmo natural menos logaritmo natural de x más una constante c. Pero recuerden que yo les decía a ustedes que esa constante c, cuando tenemos logaritmos, lo más conveniente es colocarlo como logaritmo de la constante. O sea, esto es un número. 5, 8, 9 es un número que cumple que al realizar la integración obtenemos una familia de posibles soluciones. ¿Para qué se hace eso? Pues para poder continuar con el proceso de integración, porque aplicando las propiedades de los logaritmos, y vamos a recordar las propiedades de los logaritmos a este costado, recordemos, escribamos por acá, recordemos que si nosotros tenemos el logaritmo en cualquier base, digamos en la base A de B, y que esto esté elevado a la C, pues esto es equivalente a C veces el logaritmo de A. El logaritmo, esto parece una n, ¿no? Logaritmo de A, logaritmo en base A de B, perdón. También otra propiedad que tienen los logaritmos dice que el logaritmo en base A de B multiplicado por C es equivalente a tener el logaritmo en base A de B sumado con el logaritmo en base A de C. Y otra propiedad dice que si tenemos el logaritmo en base A de B sobre C, esto es equivalente a tener el logaritmo en base A de B menos el logaritmo en base A de C, donde C tiene que ser diferente de 0. Estas son las propiedades de los logaritmos. ¿Listo? Y bueno, no hay que dejar de mencionar el siguiente, el logaritmo en base A de 1, esto siempre debe dar 0. No importa la base que tengamos, si sacamos el logaritmo natural de 1, va a dar 0, porque cualquier número elevado a la 0 da como resultado 1.
Teniendo presentes esas propiedades que están al costado derecho en negro, vamos a aplicarla acá. En este caso es la propiedad número 2 que he escrito, entonces la expresión puede quedar de la siguiente manera. Logaritmo natural de y puede ser igual, en este caso, no necesariamente tiene que ser la segunda propiedad, sino va a ser la propiedad que tengo acá en la parte inferior. Pero ¿cómo la podemos identificar? Miren lo que voy a hacer, voy a escribir esto como logaritmo natural de c, si lo observan, menos logaritmo natural de x, es decir, cambia el orden. Ahora sí voy a aplicar la propiedad, en este caso, la propiedad número 3, ya que he cambiado de posición en otros lugares. Entonces tenemos que esto es el logaritmo natural de y debe ser igual al logaritmo natural de c sobre x. Y escrito de esta manera, pues aplicamos la función inversa al logaritmo, que la función inversa al logaritmo natural es el exponente, el número de Euler. Entonces acá aplicamos número de Euler y al otro lado de la igualdad también aplicamos el número de Euler. Y esto quedaría a la logaritmo natural de y lo mismo sucedería acá, a la logaritmo natural de c sobre x, escrito de esa manera. Recuerden ustedes que el logaritmo y el exponencial son funciones inversas y como son funciones inversas, estos se pueden simplificar. Y al simplificar el exponencial con el logaritmo, pues lo que vamos a obtener es cambiamos el color otra vez al color verde y obtenemos que y es igual a c sobre x, donde este número que divide lo pasamos a multiplicar y podemos escribir esto en forma implícita. Esta es la solución en forma explícita, ¿no? En forma implícita quedaría que x multiplicado por y es igual a c. Fíjense en la solución que se obtuvo utilizando el modelo de separación de variables, que fue el primer modelo que vimos en este curso de ecuaciones diferenciales. Esta ecuación diferencial se puede solucionar de otra manera. Recordemos otra cosa, venga, colocamos ahora lo que les voy a recordar a este costado. Recordemos que si yo deseo derivar dos funciones, a multiplicado por b, y estas están multiplicadas, pues esto siempre será la derivada de la primera por la segunda sin derivar, o sea, sería b por el diferencial de a, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar, o sea, esto sería a por la derivada de b, de esa manera, ¿no es cierto? Esto se conoce como la derivada de un producto, ¿listo? Ese concepto que tengo acá lo podemos aplicar a la función o más bien a la ecuación diferencial que tenemos acá. ¿Listo? ¿Y cómo lo podemos aplicar? Pues imaginemos, mire lo que les voy a decir, más adelante vemos el proceso para su solución. Vamos a imaginar que existe una función que en este caso sea x multiplicado por y. ¿Listo? Y si aplicamos más bien el producto, o sea, calculamos la derivada de esta función que es x multiplicada por y, donde esta es una función de dos variables, x y y, va a quedar de la siguiente manera: x multiplicado por el diferencial de y. Esto se llaman derivadas parciales y estoy aplicando de una vez la derivada implícita. Más, y aplico pues la derivada ahora a x, entonces esto quedaría y voy a derivar en este caso x. Observen ustedes cuando aplico la derivada de un producto a esta función, esto es una función de dos variables, donde he derivado, esto se llaman derivadas parciales, que ya les voy a recordar, o apliqué la derivación implícita, también podemos hacerlo de esa manera. Hemos obtenido esta expresión que fíjense ustedes que es la misma expresión que tenemos acá. Entonces, cuando esto sucede, decimos que la ecuación diferencial es exacta. No todas las veces se puede evidenciar tan fácil como en este caso. ¿Listo? Entonces, si esto es una ecuación diferencial, ya les dije que es exacta. Más adelante vamos a ver en este video métodos para identificarlas plenamente, pero este ejemplo es muy sencillo. Entonces nos fijamos que esto es esto mismo. Fíjense ustedes,
Pero ¿cuál es la derivada de una constante? Recordemos cuál es la derivada de una constante. Siempre que deseo derivar una constante, el resultado es 0. O sea que cualquier número 5, 8, 9, 3, al ser derivado, da como resultado 0. Quiere decir que este resultado que tengo acá de esta ecuación surgió de cualquier número C. ¿Listo? Puede ser 5, 8, 9. O sea, simplemente es un valor de C. De lo cual tendríamos lo siguiente, que si yo derivo la función x multiplicado por y, que es la expresión que está acá, que es esto, pues debe darme la derivada de una constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Pues el 0 que nosotros tenemos acá. Fíjense cómo tengo escrito esto, como diferenciales. Pero si está escrito esta expresión como un diferencial, ¿y qué quiero decir como un diferencial? Que la derivada de xy, que es esto, es igual a la derivada de una constante que es 0. O sea que esta misma ecuación diferencial la he escrito de esta manera, que es mucho más simple. Es la misma ecuación diferencial, repito, esto es esto mismo. Esto que tengo acá pues está expresado como un producto y no como la suma de sus derivadas parciales, que es lo que tenemos acá. Pero cuando está escrito de esta manera, estamos diciendo que se desea derivar este producto y que tiene que ser igual a la derivada de este otro valor, que es la derivada de una constante. Cuando lo tenemos escrito de esta manera, en forma de diferenciales, es muy similar a lo que tenemos acá. Acá está escrito esto en forma de los diferenciales. Entonces resulta muy fácil realizar la integración acá para revertir el proceso. Y en este caso, pues ustedes saben que el diferencial se simplificaría con la integral, quedando simplemente lo siguiente. Me quedaría que x multiplicado por y es igual a la constante c. Y esa es la solución de la ecuación diferencial, que lo hicimos a través de variables separables. Observen ustedes que al separar las variables llegamos exactamente a la misma respuesta. Pero ¿cuál fue más ágil y más rápida? Pues sobra decir que este fue el método más rápido para poderlo realizar. Esto lo hicimos analizando que la ecuación diferencial es exacta y simplemente lo planteamos como el producto de los valores x y y. Y fíjense que yo creo que en un paso, inclusive el paso de arriba se podría omitir y llega uno directamente a la solución de la ecuación diferencial. En cambio, si utilizamos el camino que hemos visto desde que iniciamos este curso, que fue el primer modelo que vimos, que es la solución de separación de variables, pues miren todo lo que utilizamos. Inclusive utilizamos las propiedades de los logaritmos. Entonces uno puede llegar a concluir que si aprendo a identificar las ecuaciones diferenciales exactas, resulta mucho más ágil y mucho más rápido su solución. Pero para llegar a esta conclusión, o más bien para poder solucionar ecuaciones diferenciales exactas, fíjense que acá hablé de algo que se llaman derivadas parciales. Entonces, antes de continuar con otro ejemplo asociado a esto que se conoce como ecuaciones diferenciales exactas, veamos qué son las derivadas parciales. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a colocar otra hoja y esto será también un recordar, porque esto debieron verlo ustedes en algo que se llama cálculo multivariado y en algunas universidades es prerequisito el cálculo multivariado para poder ver ecuaciones diferenciales. Veamos un ejemplo de separación de variables, no sino de derivadas parciales. Entonces recordemos. ¿Y que vamos a recordar? Pues integrales derivadas parciales. Se me fue por un momento. Pues vamos a recordar derivadas parciales. Bueno, ¿y qué son las derivadas parciales? Pues es derivar con respecto a las variables. ¿Cuándo sacamos derivadas parciales? Pues cuando tenemos una función que tiene más de una variable. Por ejemplo, la función f de x, y es una función a la cual le puedo sacar derivadas parciales. También la función f de x, y, z, que es una función de 3 variables, también podemos sacar derivadas parciales. ¿Y qué son las derivadas parciales?
Pues las derivadas parciales es derivar la función, por ejemplo, en este caso, la función de dos variables, y se deriva con respecto a una de esas dos variables, y así se simboliza la derivada parcial. Entonces acá decimos que tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x, y también podemos sacar la derivada parcial de la función, que es de dos variables, con respecto a y. Entonces a esto es lo que conocemos como derivadas parciales. Derivar con respecto a las variables que tiene la función. ¿Listo? Lo mismo sucederá con la función de tres variables que tenemos acá. Entonces tenemos una derivada parcial de la función x, y, z, o sea que tiene las tres variables, pero con respecto a x podemos tener la función x, y, z, pero esta se puede derivar con respecto a y también tenemos la función f de x, y, z, y esta se puede derivar con respecto a z. Fíjense el símbolo de derivada que estoy utilizando. No es el símbolo de derivada tradicional, sino es un símbolo como una D acostada, no sé cómo explicarles ese símbolo, pero eso significa derivada parcial. Estamos derivando en forma parcial con respecto a x y con respecto a y. ¿Listo? Y así sucesivamente se puede hacer con el número de variables que se tenga en un ejercicio. Como siempre, vamos a ejemplificar este concepto. Vamos a colocar acá ejemplo. Veamos que tenemos la siguiente función de dos variables. Entonces vamos a decir que tenemos la función x, y de dos variables definida como, por ejemplo, 2x a la 3y más 3xy al cuadrado. Entonces vamos a sacar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de la función. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, esta flechita se lee entonces. Vamos a sacar la derivada parcial de la función de dos variables con respecto a x. Entonces, pongan mucha atención, por favor. Cuando derivamos con respecto a x, y actúa como una constante. Y muchachos, ¿qué significa que y actúe como una constante? Pues, ¿cuál es la derivada de una constante? Muy bien, es 0. O sea que si yo derivo con respecto a x, y o la derivada de y va a ser una constante, y donde encuentre y voy a asumir que es una constante. ¿Qué es una constante? Pues son números, por ejemplo 5 es una constante, 2 es una constante, menos 1 es una constante, y como voy a derivar con respecto a x, y va a actuar como si fuera un número, y lo derivo y lo manipulo como si fuera un número. Entonces, si yo derivo con respecto a x esta primera parte, pues esto me daría 2y, porque estos serían los números, y saco la derivada de x a la 3. La derivada de x a la 3 sería 3x al cuadrado, me equivoqué acá, baja el exponente, y esto quedaría elevado a la 2 porque al exponente le resta 1. Ustedes dirán, pero profesor, usted escribió eso de una forma rara. Es para explicarles que esta y está actuando como una constante. Entonces hemos derivado el primer término con respecto a x y y queda quietecito. Esto es como si fuera un número, 1, 2, 8. Más, y ahora seguimos derivando con respecto a x. Entonces escribimos lo que son números, 3y cuadrado, que es este término y este término. Recuerden que actúan como números. ¿Y cuál es la derivada de x? Pues la derivada de x es 1, entonces esto quedaría multiplicado por 1, pero ese 1 no se va a colocar. Bueno, como estoy explicando la derivada parcial, voy a dejar el 1 ahí, pero no se suele escribir. Entonces decimos que esta derivada parcial quedaría 6x al cuadrado y, ordenando los términos, más 3y al cuadrado. Y esto que tengo acá corresponde a la derivada parcial con respecto a x. Ahora, muchachos, vamos a hacer la derivada parcial con respecto a y. Entonces tomamos la función de dos variables, x, y, y ahora la derivamos con respecto a y. ¿Qué es derivar con respecto a y? Es asumir que x actúa como una constante, es decir, corresponde a un número. ¿Listo? Ya saben, si yo derivo un número es 0, y bueno, le doy toda la manipulación que tienen los números
cuando hacemos derivadas. Entonces ahora si derivo con respecto a y, ¿cuál es la constante ahí? Entonces la constante sería 2x a la 3 y voy a derivar y. ¿Cuál es la derivada de y? Pues va a ser 1. Ojo que estamos derivando con respecto a y. Vamos a dejar el 1. El 1 no se suele escribir, pero lo vamos a dejar ahí, más. Ahora derivo en forma parcial con respecto a y. ¿Cuáles son las constantes? Pues 3x. Esto actúa como una constante y voy a derivar y. La derivada de y al cuadrado sería 2y. Repito, la derivada de y al cuadrado es simplemente 2y. Recuerden ustedes cómo se deriva. Esto es una constante, es un número. O sea, nada que hacer, no lo toco ahí y vamos a escribir ordenadamente pues la respuesta. Entonces, si yo derivo la función con respecto a y, pues voy a obtener que esto da 2x a la 3 más 3 por 2, 6xy. Miren ustedes la derivada con respecto a x y miren ustedes la derivada con respecto a y. Fíjense que las derivadas cambian. A esto se le conoce como derivadas parciales. Ahora bien, si yo quiero escribir en forma general la derivada de la función de dos variables, ¿cómo la voy a escribir? Pues voy a decir, si yo quiero conocer la derivada, ¿cómo explicar? Derivada total de la función f, y, pues debe ser la derivada con respecto a x, que en este caso será 6x al cuadrado y más 3y al cuadrado, y a esto le sumo la derivada con respecto a y, que en este caso será 2x a la 3 más 6xy. ¿Listo? Y esa sería pues la derivada completa de la función de dos variables que nosotros tenemos acá. Pero resalto que cuando se sacan derivadas parciales, entonces son derivadas con respecto a x, donde y actúa como constante, y son derivadas con respecto a y, donde x actúa como una constante, y esta sería la derivada de la función. Veamos otro ejemplo. Ahora bien, tenemos la siguiente función de dos variables y vamos a calcular sus derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Otra forma para escribir la derivada parcial es la siguiente: tomamos la función y colocamos una x acá pequeñita. Eso indica que lo que voy a obtener es la derivada parcial con respecto a x. Es otra forma de escritura. Recuerden que si derivamos con respecto a x, pues y actúa como una constante. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cuáles son las constantes que tenemos acá? 5y a la 3, y lo que voy a derivar es x al cuadrado porque y actúa como una constante, y esto me daría 2x. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. Ya ahorita arreglo los términos. Lo mismo sucede acá. Voy a colocar de primerita las constantes, 4y cuadrado porque y actúa como una constante, y derivo a x a la 3. La derivada de x a la 3 sería 3x cuadrado, más, si yo derivo con respecto a x, pues ya el 8 está adelante, entonces la derivada de x sería 1, y 8 por 1, 8. Entonces, pues la derivada de 8x es 8, menos la derivada de todo esto actúa como una constante. Todo esto es una constante porque ya actúa como una constante, y la derivada de una constante, ¿cuánto será? Muy bien, 0. O sea que, pues menos 0, pero no se coloca, y lo mismo la derivada de 1 también va a dar 0 porque es una constante. Entonces, pues simplemente hasta ahí tenemos nuestra derivada parcial, hasta acá. Organicémoslo un poco. Al organizar los términos, traería 5 por 2, 10, xy a la 3. Estaba pensando que pues que no se hace este paso que estoy colocando acá adicional, sino simplemente se deriva en forma parcial. Ya más adelante lo vamos a hacer mucho más ágil, mucho más rápido. Ahí lo estoy haciendo en cámara lenta para recordar cómo se hace la derivada parcial. Menos 4 por 3, 12, x al cuadrado, y al cuadrado, más 8. Esa sería la derivada parcial con respecto a x. Ahora si sacamos la derivada parcial de la función, eso parece un símbolo de integración de la función, la de arriba también parece un símbolo de integración con respecto a y. Entonces, ¿cómo será? Se representa de esta manera la derivada con respecto a y en este caso. Entonces la derivada con respecto a y, x va a actuar como una constante. Entonces, ¿cuáles son las constantes en este caso? Pues debe ser 5x cuadrado. Esto actúa como una constante, y derivo y porque estoy sacando la derivada con respecto a y, que sería 3y al cuadrado, menos. ¿Cuáles son las constantes? Pues 4x a la 3, ese va a ser la constante, y voy a derivar
y al cuadrado. La derivada de y al cuadrado sería 2y más. Todo esto actúa como una constante porque estoy derivando con respecto a y. Entonces la derivada de 8x va a ser 0 porque estamos derivando es con respecto a y. Entonces más 0, pero ese más 0 no se coloca. Sigue la derivada de este otro término, y la derivada de ese término, como estamos derivando con respecto a y, pues debe ser 9. Y la derivada de 1 pues es 0. Entonces así va a quedar la expresión. Si organizamos un poco la cantidad, esto sería 15 x al cuadrado y al cuadrado menos 4 por 2 daría 8, x a la 3 y a la 3 menos 9. Esta sería la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Pero hay otras derivadas que se pueden sacar. Sigamos recordando con este ejercicio. Hay algo que se llama concepto de segunda derivada. ¿Y cuál es el concepto de la segunda derivada? Pues muy sencillo, recordémoslo. Es derivar esta función nuevamente con respecto a x o derivarla con respecto a y. Entonces vamos a sacar la segunda derivada con respecto a x de esta función. ¿Y cómo la representamos? Pues la segunda derivada con respecto a x se va a representar de esa manera. Mira, hacemos el símbolo un poco más grande, queda muy pequeño. La función la derivo con respecto a x y ahora la voy a derivar nuevamente con respecto a x. La primera derivada, que está representada de esta manera, es esta. Ahora vuelvo a derivar nuevamente con respecto a x. Y esta derivada pues la va a hacer un poco más ágil. Entonces si yo derivo a x pues da 1. O sea que esto daría de 10y a la 3, porque 10y a la 3 actúa como una constante. Vamos a seguir derivando con respecto a x. Entonces esto me daría menos 24 x y a la 2 más 0. Esta será la segunda derivada con respecto a x. Lo que hicimos fue derivar esta expresión que está acá nuevamente con respecto a x. Hagámoslo en cámara lenta y lo voy a borrar porque acá ya estamos haciendo el proceso un poco más ágil. Tenemos menos 12 x a la 2 y a la 2 y estamos derivando con respecto a x. Entonces dejo un costado todos los valores que son constantes. En este caso es 12 y a la 2 y acá dentro del paréntesis voy a colocar la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Esta es la derivada de x al cuadrado. Entonces esto me daría menos 12 por 2, 24x y a la 2, que es la expresión que tengo acá. Entonces omití este proceso. Es que en realidad eso es explicativo para que miremos el paso a paso, pero la derivada se tiene que hacer en lo posible en forma directa. Esa va a ser la segunda derivada con respecto a x. Y ahora saquemos la derivada. Acá tenemos la derivada de y, pero vamos a sacar la derivada nuevamente con respecto a y. Entonces ya se derivó con respecto a y y ahora sacamos nuevamente la derivada con respecto a y. De esta expresión que estoy señalando acá, de esta. Entonces si derivamos con respecto a y, entonces este 2 pasa a multiplicar, quedaría 30 x a la 2 y. Fíjense que ya la hice un poco más ágil, ¿listo? Revísenla si quieren, háganla paso a paso para que se fijen que queda esta expresión. Vamos a continuar derivando con respecto a y. Entonces la derivada de y es 1 y solamente quedaría esta cantidad porque al ser multiplicada esa cantidad por 1 pues sigue siendo esa misma cantidad. La derivada de una constante pues da como resultado 0 y esas serían sus segundas derivadas. Bueno, la segunda derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a y. Pero ¿qué pasa si yo tengo la derivada con respecto a x y ahora derivo esto con respecto a y? ¿Qué pasará si hacemos esa derivada? Y lo mismo, si acá tengo la derivada con respecto a y, ¿qué pasaría si en vez de derivarlo con respecto a y, se deriva es con respecto a x? ¿Cómo vamos a obtener esos resultados? Veamos acá adelante. Ahora vamos a tomar en lo que acabo de decir esto que es la derivada o la primera derivada con respecto a x y ahora no derivamos otra vez con respecto a x, sino derivamos con respecto a y. O sea, vamos a hallar lo siguiente. Derivamos la función con respecto a x, perdón, lo hago un poco más grande. Tomamos la función, la derivamos con respecto a x, que es este resultado, pero ahora ese resultado lo derivamos con respecto a y. No hacemos lo que dije acá,
se vuelve a derivar con respecto a x, no, vamos a derivar con respecto a y a ver qué se obtiene. O sea, esta expresión ahora va a ser derivada con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, entonces este 3 que está multiplicando, perdón, que es exponente, pasa a multiplicar y y queda con un grado menos. O sea que esto sería igual a 30 x y a la 2, porque al exponente de y que está en 3 le resto 1, quedando 2, menos. Y lo mismo sucede acá. Si yo derivo con respecto a y, este 2 que está como exponente pasa a multiplicar, me quedaría menos 24 x a la 2, que lo escribo tal cual porque es una constante, y acá a y pues le resto 1 al exponente, más la derivada de 8, pero la derivada de 8, o sea, con respecto a x, o sea, con respecto a y, o sea, con respecto a z, pues siempre va a ser 0. Entonces, quedaría la expresión de esa manera. ¿Por qué 0? Porque la derivada de una constante, y la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, fíjense cómo quedó la expresión. Se hizo primero la derivada con respecto a x, y luego se ha derivado con respecto a y, obteniendo el resultado que tenemos acá al costado. Ahora hacemos lo mismo. A esta función que se ha derivado con respecto a y, ahora la vamos a derivar con respecto a x para saber qué es lo que nos va a quedar. Entonces lo representamos como la derivada de la función que se hace primero con respecto a y luego derivamos con respecto a x. Tomamos esta función y ahora la vamos a derivar con respecto a x. Entonces, ¿cómo quedaría esa derivada? Perdón, borro esto un momento. Listo, entonces va a quedar de la siguiente manera. Ya derivamos con respecto a y, ahora derivamos con respecto a x. O sea que este exponente de la x que pasará a multiplicar y quedaría de la siguiente forma. Esto sería igual a 30x, tiene un exponente, un grado menos el exponente, y a la 2, menos, y acá derivamos con respecto a x. Y al derivar con respecto a x, pues este 3 pasa a multiplicar. Sería 3 por 8, 24. El grado de x es 1 menos, o sea, x al cuadrado, y, porque la y actúa como una constante, menos la derivada de 9, y la derivada de 9 es 0, o sea que la expresión queda de esa forma. Observen ustedes lo siguiente, creo que ya lo notaron. Miren esta derivada, esto se conoce como derivada cruzada. Y miren también esta derivada, que son las segundas derivadas, pero se conocen como derivadas cruzadas, que tienen de característica que son iguales. Entonces las derivadas cruzadas siempre deben ser iguales, son la misma. En este caso, en la parte superior, la derivada cruzada dio 30x y al cuadrado menos 24x al cuadrado y. Y esa misma expresión es la que tenemos en la parte inferior. Es una característica, muchachos. Siempre que sacamos la segunda derivada cruzada, derivar primero x y luego y, es lo mismo que derivar primero y luego x. Se conocen como derivadas cruzadas. Veamos un último ejemplo. Ahora en este ejemplo tenemos esta función de dos variables que es equivalente a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y vamos a calcular pues la derivada con respecto a x. Ahí la escribí mal. Derivada con respecto a x, ¿cuánto será? Y vamos a sacar la derivada parcial con respecto a y también cuánto será de la función que nosotros tenemos acá. Bueno, antes de continuar, recordemos cómo se saca la derivada de una raíz. Vamos a correr esto al costado. Y acá en otro color, pues vamos a recordar cómo se hace la derivada de la raíz de x, por ejemplo. Recordemos. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a la raíz de x. ¿Listo? Una función de una sola variable. Acá tenemos dos variables, pero simplemente recordar cómo se determina esta derivada. Entonces la función se puede reescribir como x elevado a la 1 medio, pues aplicando las propiedades de las potencias, ya que si yo tengo a la p sobre q, la propiedad número 8 de las potencias dice que esto debe ser la raíz q enésima de a elevado a la p, que es precisamente lo que se aplicó acá. Teníamos esto expresado como una raíz
y se ha expresado como una potencia fraccionaria, que es lo que tenemos acá. Y esta propiedad se conoce así, como potencia fraccionaria. Procedemos a derivar. Entonces ahora, ¿cómo sería la derivada de la función con respecto a x? Esto es una coma que indica derivada. Entonces esto sería 1 medio baja el exponente de x elevado a la 1 medio menos 1, porque al exponente siempre se le resta 1. Entonces la derivada, la coma que indica derivada, o sea prima, debe ser igual, y hacemos aparte 1 medio menos 1. Colocamos denominador 1 y hacemos 1 por 1, 1, y luego multiplicamos esos 2, que sería menos 2 por 1, 2, sobre la multiplicación de estos dos elementos, que da como resultado 2. Al realizar esta operación me debe dar menos 1 medio. O sea que esto me queda 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. Pero la derivada de esta función se puede expresar de la siguiente forma. Si yo tengo a la menos b, recordemos esta propiedad de las potencias, esto es lo mismo que tener 1 sobre a la b. Si aplicamos este principio, pues esto va a ser 1 sobre 2 veces x a la 1 medio. Entonces la derivada, este es el símbolo de prima, entonces debe ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Fíjense que se ha convertido esta potencia fraccionaria nuevamente en una raíz. Entonces esta sería su derivada, ¿no es cierto? Multiplicado por la derivada interna si fuera una función. ¿Cómo así, profesor? Entonces, si nosotros tuviéramos la función, venga, la hago con otro color, tuviéramos la función f de u, donde u es una función, entonces esta derivada sería 1 sobre 2 veces la raíz de esa función u, pero esto multiplicado por la derivada interna, o u'. Entonces así quedaría en forma general la manera como se calcula una raíz. Eso pues es cálculo diferencial, nosotros estamos en ecuaciones diferenciales, entonces retomemos nuestro ejercicio que está asociado con derivadas parciales. Entonces para hacer la derivada parcial de esto, pues ya sabemos que va a ser 1 sobre 2 veces la raíz de la expresión multiplicado por la derivada interna. O sea que si sacamos la derivada de la función con respecto a x, entonces la derivada de la función con respecto a x debe quedar de la siguiente manera. Esto es 1 sobre 2 veces la raíz de la función u, que en este caso sería x al cuadrado más y al cuadrado, multiplicado por la derivada interna, o sea, de lo que está acá dentro de la raíz. Entonces vamos a sacar la derivada de lo que tenemos acá, pero como estamos derivando con respecto a x, pues sacamos la derivada con respecto a x de la expresión que está acá dentro. Entonces si yo derivo con respecto a x, pues esto daría 2x. La derivada de y a la 2 con respecto a x es 0, porque y actúa como una constante. O sea, esto sería más 0, pero pues ese 0 saben ustedes que no se coloca. Entonces simplemente queda de esa manera. Como esto es una multiplicación, se puede simplificar este 2 con este 2, quedando la expresión de la siguiente forma. Entonces la derivada de la función con respecto a x debe ser igual a x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Fíjense en cómo se calculó la derivada con respecto a x. Ahora calculemos la derivada de esa función, pero con respecto a y. La hacemos con azul. Entonces ahora deseamos calcular la derivada de la función, creo que algo se me borró, ¿no? Entonces vamos a calcular la derivada de esa función, queda mal expresada, con respecto a y. Entonces hacemos lo mismo, derivamos la función, pero la derivada de una función que tiene raíz es esa. Entonces esto debe ser 1 sobre 2 veces la raíz de la expresión u, que en este caso sería x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto multiplicado por la derivada interna, que en este caso la derivada, pues es la derivada de esta función, pero ya no con respecto a x, sino ahora estamos derivando con respecto a y. Entonces la derivada de x al cuadrado
con respecto a y sería 0, más la derivada de y al cuadrado con respecto a y sería 2y. Entonces esa es la derivada interna en este caso, o sea, sería 2y. Al igual que en el caso anterior, con este 2 se puede simplificar, esos dos términos se pueden simplificar. O sea que la derivada de la función con respecto a y sería y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces fíjense los resultados que obtuvimos. Ahora, ¿cómo puedo expresar el diferencial de la función completa? Venga, lo hacemos otra vez. Hace un momento lo hice con una, pero venga, lo escribimos nuevamente. Hagámoslo acá en rojo. Si yo quiero expresar la derivada de la función de dos variables, x, y, que viene a ser la función que tenemos acá, ese diferencial pues debe ser esta, la función f de x, o sea, f derivada con respecto a x. Pero para identificar lo que derivé con respecto a x, se suele colocar de esta manera, más la función, pero ahora derivada parcial con respecto a y, y se identifica con que estoy derivando con respecto a y. O sea que puedo escribir eso de la siguiente forma. Entonces, esto sería x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado de x más y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y eso con respecto a y. Entonces, así podemos escribir el diferencial de la función. Es de que acá me estoy preparando para la ecuación diferencial, o esto más bien es una ecuación diferencial. Y esto que tenemos acá es el producto de las funciones, como lo veremos ya en el siguiente ejemplo. Ahora bien, en este ejemplo, pues vamos a calcular la diferencial de una función. O sea, lo que vamos a hacer es sacar la diferencial de una función. ¿Y esto cómo se hace? Pues vamos a derivar la función en forma parcial con respecto a x, como lo dice acá arriba, y luego derivamos la función en forma parcial con respecto a y, como dice acá en la parte superior. Entonces procedemos a calcular la derivada de la función con respecto a x, y espero que ya con los ejemplos anteriores de derivadas parciales resulte un poco más ágil. Entonces derivamos con respecto a x y esto daría 2xy, porque derivo solamente xy, actúa como una constante, más 5, derivo con respecto a x, 5x derivado con respecto a x da 5, y todo esto actúa como una constante, y la derivada de una constante es 0. Ahora vamos a sacar la derivada de la función, pero esa derivada ahora la vamos a sacar con respecto a y. Entonces, ahora x actúa como una constante. Si yo derivo con respecto a y, pues simplemente me va a quedar la constante, o sea, en este caso, x al cuadrado, más la derivada de 5x, todo es una constante, esa derivada es 0, menos, o sea que quito ese más, coloco menos, la derivada de 2y con respecto a y, pues debe dar 2. Entonces la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, y ya podemos escribir el diferencial de la función. Entonces decimos para nuestro ejercicio que el diferencial de la función x, y, que es la que tenemos acá, debe ser igual a 2xy más 5, que ese es el diferencial con respecto a x. ¿Listo? O sea, esa es la derivada parcial con respecto a x, más la derivada parcial con respecto a y, o el diferencial con respecto a y, que en este caso sería x al cuadrado menos 2, pero esto es la derivada parcial con respecto a y. Fíjense en la forma como se escribe esta función. Esta función, por ejemplo, la podemos igualar a 0 y tendríamos una hermosa ecuación diferencial. Fíjense ustedes, si nosotros escribimos esto de la siguiente forma, ya cambiamos el color porque pues es una extensión al ejercicio, podemos escribir esto como 2xy más 5, y esto con respecto a x, más x al cuadrado menos 2, y esto con respecto a y, y lo igualamos a 0. Fíjense que encontramos una ecuación diferencial.
de aquí en adelante a esta ecuación diferencial, que resulta ser la diferencial de esta función que estoy señalando, a esta ecuación diferencial la llamamos ecuación diferencial exacta. Entonces esta será una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Porque en realidad son las derivadas parciales de una única función, o sea, no son dos funciones diferentes, sino es una única función. O sea que esto que tengo acá se puede escribir como el diferencial de la función xy, ¿no es cierto? Claro, porque eso fue lo que calculamos, el diferencial de la función, que es precisamente la suma de estos términos que tenemos acá, debe ser igual al diferencial de una constante, porque si yo derivo una constante, ¿cuánto me da la derivada de una constante? La derivada de una constante, muy bien, da como resultado 0, o sea que se puede escribir de esa manera. Ahora, pues si procedemos a integrar a los dos lados, vamos a reescribir esta expresión para colocar el símbolo de integral. Es igual al diferencial de la constante, entonces ahora sí voy a colocar el símbolo de integral. Si yo integro a este costado e integro a este costado, pues los diferenciales se van a simplificar. Este con este se simplifica y lo mismo sucede acá. O sea que vamos a obtener que la función x, y, se obtiene la función x, y es igual a un valor constante. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial, en este caso una ecuación diferencial exacta, la función que tenemos acá. Algo así como lo que hicimos con el primer ejercicio, si ustedes lo recuerdan, no con el segundo, porque el primero está pendiente todavía. Ahora, ¿cuál es la función f de xy? Pues la función de f de xy es la que tengo acá en la parte superior. O sea que puedo escribir la respuesta de la ecuación diferencial como x al cuadrado, que es de la función y más 5x menos 2y igual a una constante c. Y esa sería de aquí para abajo una ecuación diferencial exacta, y esta es la respuesta de dicha ecuación diferencial exacta. Acá pues resulta ser fácil solucionar la ecuación diferencial porque de entrada di la función, la derivé y luego me devolví a través del proceso. Pero no todas las veces se puede hacer esto. Acá surge un gran dilema. ¿Cómo identifico la ecuación diferencial exacta? Ahora bien, si yo puedo identificar la ecuación diferencial exacta, ¿cómo la puedo solucionar? Digamos que esas son las dos grandes dudas que surgirían de la explicación que acabo de realizar. Entonces vamos a retomar en nuestro primer ejemplo. Veamos lo siguiente.